أسف myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Recientemente Taehyung hizo un live esta vez un poco más largo de lo habitual, con una duración de 26 minutos de las que por supuesto tuvimos las tan esperadas menciones de Jungkook que no pudieron faltar, como en casi todos los lives que Taehyung ha hecho anteriormente. Inicialmente dijo que en realidad no iba a ir a ningún picnic, como colocó de título en el video, que era simplemente el nombre del juego que usó como portada para el en vivo, porque en realidad iba de camino a su casa después de hacer ejercicio en la empresa y comer, pero que eso había sido hace 50 minutos y el tráfico lo estaba volviendo loco, así que había decidido venir a saludar. Él había iniciado un live en Instagram de tan solo 2 minutos, mucho antes de Weverse, pero solo se quejó de la selección de comentarios y luego cambió de aplicación. Así que más tarde en el live de Weverse, Taehyung también comenzó a imitar una escena de la serie de The Glory, del cual anteriormente él también había hecho alusión mucho antes de que Jungkook en uno de sus lives de igual forma estuviera imitando una escena en la que la protagonista aplaudía fuertemente hacia la villana durante el encuentro estudiantil. Así que probablemente Taekook pudo haber visto esa serie juntos, ya que no sería la primera ni la última vez. 멋있다 박연지. 파이팅 박연지! 지달렸습니다! 여기 주병호가 누구세요? 아, 너세요? 추정호가 누구세요? 나세요? 8 minutos después, y Taehyung leyó un comentario en el que le sugerían hacer karaoke en casa, por lo que Taehyung rápidamente lo asoció a como Jungkook lo ha hecho otras veces, por lo que les preguntó que si debería hacerlo como Jungkookie o con Jungkook, y recibió demasiadas afirmativas que él terminó diciendo que eso sería genial. Aunque lo interesante de eso es que Taehyung ni siquiera quiso quedarse con la respuesta final que le dio ARMY, cuando ya estaba diciendo que en realidad ellos dos tenían tantas canciones que les traían mucha nostalgia, algo que por supuesto supimos a lo largo de estos años, y de las que probablemente no tenemos mucho conocimiento debido a esa playlist secreta que no comparten con nadie más. Y aún así, lo que nos han compartido a través de sus diferentes publicaciones te pueden dar una idea de la nostalgia que les trae, así que Taehyung haya llegado a confirmarlo me hace seguir creyendo en esa teoría. 다음에 노래방 말고 하자고. 정국이처럼? 아, 정국이랑? 정치요? 그때는 진짜 우리 추억의 노래들 얼마나 많지? Pues solo imaginen en algún futuro tener a estos dos en una misma pantalla solas, haciendo este tipo de actividad que hasta incluso Hobi llegó a afirmar que a ambos les gustaba mucho. Sin contar que Hobi también nos confirmó que él fue quien llegó a la casa de Jungkook, porque probablemente no iba a poder verlo cuando hiciera su servicio, ya que Jungkook tenía una agenda que cumplir en Los Ángeles, pero que finalmente Jungkook había hecho méritos para mover algunas cosas y que su horario se ajustara al día en el que tuviera que irse, lo que eventualmente ocurrió. Así que eso de que Jungkook había preguntado al grupo sobre quiénes querían pasar un rato en su casa junto a él y la forma en la que Taehyung en realidad parecía que iba a irse directamente a la cama, mientras que Hobi sí estaba esperando por su taxi para poder retirarse, no me sonaba muy convincente. Sobre todo porque Taehyung no supo aprovechar el momento y hacernos ver que él también se iría, cuando Hobi había anunciado la llegada de su taxi y él ni siquiera había revisado su celular para eso, cuando dijo que probablemente el suyo también había llegado y ya debía de irse. Así que una vez más, Hobi dándonos las buenas noticias y siendo la esperanza preferida. Por otro lado, un ARMY le preguntó a Taehyung sobre qué había estado haciendo últimamente, así que él dijo que la última semana y media no había hecho nada más que una sola cosa, ya que estuvo en casa todo el tiempo y no vio a nadie, ni salió a ninguna parte durante esta semana. Y algo realmente interesante de eso es que Jungkook literalmente estuvo fuera de Corea durante toda esa semana que Taehyung prefirió no ver ni salir a comer con nadie más. A diferencia de las tantas veces que a pesar de no tener a Taehyung activo en las redes sociales, sí se le ha visto pasear junto a Jungkook o con el Boa Squad y Jungkook, o simplemente pegado a Jungkook todo el tiempo. Y que haya dicho que no vio a nadie ni salió a comer tampoco, me deja saber que él literalmente se siente mejor cuando Jungkook está cerca de él. Y es que en gran parte sabemos que esto es así, porque Taehyung es muy cercano a Jungkook y es con quien ha compartido mucho más cosas que con los otros miembros en la actualidad, y eso Taehyung mismo lo confirmó en su live, al decir que había visto a los miembros después de mucho tiempo, refiriéndose a cuando se reunieron los 7 otra vez, para despedir a Hobi en su servicio militar, en el cual también tuvimos esta foto grupal después de mucho tiempo,
tiempo, y se pudo ver cómo Jungkook literalmente se aferraba al hombro de Taehyun y permanecieron demasiado cercanos para la foto que luego fue subida a Twitter, junto al Bangtan Bombs, que de igual forma fue subido al canal de Bangtan TV, en el que por supuesto también hubieron algunas cosas que me hicieron caer en cuenta de lo obvio que son respecto a sus sentimientos, pues a pesar de haberse mantenido cerca desde que llegaron y luego mágicamente apartarse después de que Jungkook y Jimin jugaran entre sí y él se hiciera el desentendido, me hace sentir extrañamente satisfecho por el hecho de lo poco que Taehyun puede llegar a ocultar sus sentimientos. Claro que la interactividad es de mi perspectiva, pero pueden pasar a ver el video y hacerme saber si pudieron percibirlo igual que yo o tienen diferente opinión. Yo solo puedo decir que finalmente me pareció adorable cómo luego todos se acomodaron para las fotos y Taekook no pudo estar tanto tiempo lejos, luego de haber pasado una semana entera sin el otro. Pero en fin, Taehyun definitivamente no puede ser Taehyun sin que mencione a su Jungkookie hasta por la más mínima cosa, como su bonita manera de hacernos saber lo cercanos que claramente siguen siendo, le guste a quien le guste. Sundress always looks her best.